Bien, saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre me permito y le garantizo que estoy sumamente contento de poder estar con ustedes en sus hogares compartiendo toda una hora al final de la noche. En el día de hoy le tengo un tema sumamente importante que tiene que ver con los males y las consecuencias del transfugismo en la política de la República Dominicana. Y para ello cuento con tres destacados abogados, los doctores Sigmund Freud, Valentín Medrano y Luis Torres, y un conocido politólogo, el licenciado Daniel Pou. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella con nuestros distinguidos invitados para tratar el tema, los males y las consecuencias del transfugismo en la política de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Como ya les informara en el segmento anterior de presentación del programa, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado ocupando durante mucho tiempo en diferentes etapas de la vida política nacional reciente, la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación. Se trata de los males y las consecuencias del transfugismo. Y hoy tenemos como invitados al licenciado Valentín Medrano, al licenciado Sigmund Freud, al licenciado Luis Torres y al politólogo, tres abogados, y al politólogo Daniel Pou. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo podríamos definir el transfugismo y por qué le ha resultado tan difícil a la sociedad dominicana combatir eficazmente ese mal social y político? Creo que Daniel debería comenzar, ya que nadie quiere comenzar. Bueno, nadie quiere, todos quieren. Bueno, pero pasa es que don Daniel, por la experiencia de don Daniel, entonces. No, porque la definición del transfugismo es un asunto jurídico, así que sí, defínelo, y don Daniel le va a dar el abordaje desde el punto de vista político, entiendo yo, salvo su mejor parecer. Politológico. Bueno, no, Miguel, ya que Valentín me combinó, definitivamente todos sabemos que la ley 3318 estableció el concepto de transfugismo y lo castigó. La letra de la ley establecía que estaba prohibido que un candidato que fuese, o un precandidato que postulase para un partido en un proceso, no podía postularse para otro partido en el mismo proceso. O sea, si culminaba el proceso previo y no salía ganancioso, no podía tomar sus maletas e irse a otro partido. Estaba ya, o sea, la propia ley lo prohibió de manera expresa y lo condenó. Todos conocemos que existe un debate en ese sentido porque hay una instancia ante el Tribunal Constitucional sobre específicamente la candidatura del doctor Leonel Fernández, que fue objeto de mucha discusión y mucho debate, y que todos sabemos que de manera extraoficiosa, aunque no es oficial, no ha podido ser fallada debido a que no existe un quórum, al parecer, en el Tribunal Constitucional para prohibir la candidatura de Leonel Fernández, que yo, en mi opinión, creo ya sería, no sé si sería... extemporáneo, porque ya la Junta Central Electoral lo aceptó, fue el primero de los candidatos aceptados, ya está la boleta. O sea, yo creo que ya el Tribunal Constitucional, entiendo que no tomaron una decisión, sino sería ya posterior. Ahora, el hecho es que la decisión del Tribunal Superior Electoral, que le dio la razón al doctor Leonel Fernández y al partido que lo postuló, dejó en el aire y perjudicó a cientos de candidatos que hubiesen podido irse a otro partido, tal como hizo el doctor Leonel Fernández. De manera pues que yo creo que la decisión o la no decisión del Tribunal Constitucional de alguna manera creó un privilegio a favor de un político dominicano en detrimento de los otros. Yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional, la no decisión, es una decisión, es su decisión, es su postura. Y yo creo que responde justamente al posicionamiento que ocupan los candidatos presidenciales con miras al próximo torneo electoral. No decidir es una forma de decidir también a veces. Es como el voto
el voto aparentemente nulo, pero que se da tendente a la consecución de estar equidistante y en la posibilidad de ser tomado en cuenta para si pasa una cosa o la otra. Así de sencillo es, porque es obvio que se combinaba y se requería y se necesitaba de parte del Tribunal Constitucional que tuviera la responsabilidad de accionar rápidamente y dar una respuesta a un asunto que era neurálgico desde el punto de vista de la discusión de un tema que para la democracia, para los partidos políticos, para la viabilidad orgánica de los partidos políticos era fundamental. Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió jugar a política, decidió jugar políticamente y dejó en las canchas de la resolución del Tribunal Superior Electoral con una mudez que después vendrá con una graciosidad, dependiendo de lo que ocurra ahora en julio, en las elecciones, ¿verdad? Vendrá con una decisión graciosa, muy graciosa, y todo el mundo sabrá a qué se deberá la falta de responsabilidad. Es una actitud irresponsable, absolutamente irresponsable de todos y cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional, porque la República Dominicana se merece más de ellos. No me diga usted que en una situación como la que nos encontramos nosotros, esos ciudadanos no estaban en condición, no tenían la facilidad para reunirse y decidir un asunto que es tan troncal, tan afectador de la vida en democracia en la República Dominicana. Estamos hablando de la salud de los partidos políticos. Porque cuando una persona se desprende de un partido político por muchísimas razones, pero vamos a poner una que sí conocemos, el llamado mal perdedor, que se conoce en la legislación norteamericana, jurisprudencialmente se conoce las decisiones de el mal perdedor a una persona que no le conceden el ejercicio de las garantías de derecho constitucional establecido en el caso nuestro en el artículo 22 de la Constitución, el derecho a ser elegible, cuando habiendo perdido una contienda interna de su partido político decide saltar la verja y cruzarse hacia otro partido político. Eso, cuando a usted lo favorece, usted lo aplaude. Pero ahora, cuando a usted le desfavorece, le desgarra. Entonces, es un asunto que había, y por eso el legislador lo previó, y por eso todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo, consensuaron dictaminar, consensuaron establecer un tipo desde el punto de vista de la responsabilidad política que acarreaba sanción. ¿Por qué? Porque entendían que esos desgarros internos le producían una desazón y una afectación desde al partido político, y además afectaba el rejuego necesario de la democracia, porque no se hace democracia con ese tipo de comportamiento. Antes de pasar al señor Pou y al señor Torres, yo quería saber la opinión de los abogados primero y de todos. Estando pendiente la decisión del Tribunal Constitucional, ¿debió la Junta Central Electoral registrar y aceptar la candidatura del doctor Fernández, cuando no registró ni aceptó la de otros candidatos perdedores? Lo que pasa, don Miguel, yo voy a decir lo corto de mi parte, Sigmund, para que tú te explayes igual que Luis Torres. Pero es sencillo, mire, don Miguel, constitucionalmente, a quien establecen por afinidad el derecho de que se trata, como, bueno, es el tópico a tratar, como el tribunal competencialmente dable para los asuntos electoreros al Tribunal Superior Electoral. La Junta Central Electoral tiene que acatar todo cuanto el Tribunal Superior Electoral decida. Sí, no, eso decía lo que dice Valentín. O sea, recuérdese, don Miguel, que el Tribunal Superior Electoral dictó una decisión estableciendo que el presidente Leonel Fernández no tenía ningún tipo de obstáculo para ser candidato, y la Junta Central Electoral no tuvo más. Y esa decisión, la falta de decisión del Tribunal. ¿Esa decisión no debió referirse a los demás perdedores? No, porque cada quien debe velar por su propio derecho.
No, porque la decisión, si me excusan, por bueno, yo creo que yo voy a tener que parar ya he hablado demasiado, pero la decisión era interpartes. Solamente los jueces decidían con respecto a las peticiones, a las pretensiones de las partes contrapuestas en el proceso. No podía hacerlo. Cada persona que quisiera hacerlo valer su derecho debió de iniciar o incoar una acción para poder tener las mismas facilidades que ha tenido esta persona. Señor Pou, dígame su opinión. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo expresado por los distinguidos juristas que me precedieron en esta conversación, pero hay que decir que el transfugismo es el traslado en medio de un proceso electoral de una organización política a otra organización política o la creación de una organización política por algunos de los participantes previamente en el proceso para poder alcanzar la postulación que no logró en un proceso ya definido anteriormente. Hay que tomar muy en cuenta eso. El transfugismo se produce sobremanera en momentos electorales y eso es una particularidad. Porque después en procesos normales cualquier militante político tiene derecho a romper sus nexos con la organización en la cual ha militado de manera natural e irse a otra organización porque elementos programáticos, filosóficos, visiones, pues se ajustan más a lo que él considera debe ser el rol de la instancia institucional en que ha participado. Ahora, el transfugismo tiene una de las peores situaciones y no es solo que socava el sistema de partidos políticos, es que el transfugismo se da siempre en un contexto de clientelismo político. Eso es uno de los factores fundamentales y de no aceptación de los paradigmas democráticos. Eso es otro elemento fundamental. Y en un contexto, sobre todo, donde la mercadelización de la militancia política arroja conveniencias a favor de quien lo practica. Ahora, entonces, la decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral deja los artículos que han sido invocados contra el transfugismo, lo deja ya realmente como artículos inconstitucionales y deja la ley también inconstitucional. Simplemente entre partes, como hemos señalado de manera anterior y hemos mantenido en otras discusiones. La decisión del Tribunal Supremo Electoral simplemente atañe a las personas que invocaron, que exigieron en relación a esos artículos de la ley. No así. Pero servirá como precedente para el futuro, ¿no? Podría servir. Podría servir, pero el control difuso de la constitucionalidad que se da en el marco de una discusión interpartes y que puede incluso declarar un juez una parte de una ley que ha sido votada por el legislador, la puede declarar inconstitucional de forma difusa. Ese control difuso, y se nos fue Politoro, ese control difuso del tribunal no afecta a la generalidad de la ley y a las personas, a la generalidad de las personas tampoco, ni de las instituciones. Eso solamente tiene que ver con la discusión de la parte en el momento determinado, porque por ejemplo, el hecho de que una persona, en el caso por ejemplo del derecho penal, le violente sus garantías de derechos sustantivos y sea sometido a la acción de la justicia posterior a lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República, el artículo 40 de la Constitución de la República, que establece que para el debido proceso de ley, dentro de las 48 horas, esa persona tiene que ser sometida a una acción procesal. Y pasadas esas 48 horas se considera que la prisión es ilegal, pero esa prisión es ilegal con respecto a esa persona de forma específica, y el control constitucional que se hará, el tamiz de pasar esa acción procesal por la Constitución de la República como colador, en forma alguna puede generalizarse para
la generalidad también, valga la redundancia, de los arrestos que se producen. Ahora, ¿qué ocurrió ahí, don Miguel? Que con respecto a las partes, específicamente con respecto a lo que tiene que ver, que incluso una parte por nosotros muy cuestionada de la decisión, la única que nosotros realmente cuestionábamos de la decisión es el hecho de que el demandante fue por lana y salió trasquilado. Incluso se reservaron situaciones o se fallaron situaciones que estaban muy por encima, lo que uno llama como ultrapetitas, o sea, muy por encima de los pedimentos de parte que inicialmente apoderaron al tribunal. Pero ahora bien, pediría Valentín que sería todas estas cosas no podrían evitarse en el futuro si hubiera un control a priori, a priori de la constitucionalidad de las leyes, por ejemplo. Que esas leyes, antes de ser aprobadas, incluso antes de ir al pleno, sean revisadas por expertos y lingüistas, porque muchas veces una coma mal puesta... En principio así que sucede. Bueno, sí, pero además recuerde ese caso, el caso que usted sugiere, don Miguel, que es el caso, por ejemplo, el caso del Consejo Constitucional en Francia, y el mismo Consejo de Estado francés para los asuntos de las disposiciones y actos administrativos, que tiene un control de constitucionalidad previo. La República Dominicana solamente lo tiene para el tema de los tratados. De los tratados internacionales. A pesar de lo que dice Luis, también dentro del Congreso existe también una comisión específica que verifica la conformidad de las leyes con la Constitución y con otras leyes, que no existe ningún tipo de contradicción. Pero hay algunos aspectos muy puntuales como este, que definitivamente es el Tribunal Constitucional, cuando se presente una situación en particular, que tendría que decidir. Y a su pregunta al respecto, todavía se mantiene esa disposición conforme a la Constitución. Hasta tanto el Tribunal Constitucional no decida y declare no conforme a la Constitución esa disposición sobre el transfugismo, la misma permanece. O sea, como estableció Luis, estableció Valentín, simplemente se refirió a las partes que estuvieron envueltas en el proceso. Y hay otro punto con el transfugismo que quizás el politólogo pudiese ayudarnos, que lo he discutido ya en el pasado con Valentín, y es el tema quizás que, desde mi perspectiva, lo que se busca muchas veces con el tema del transfugismo es castigar el hecho de que una persona que represente en un cargo representativo de elección popular a la población en general, no pueda traspasar de un partido político hacia otro, llevando consigo la candidatura que le permitió conseguir la plataforma electoral de un partido. Quizás eso yo entiendo que es lo que se busca penalizar. Recuerdo de igual manera que he discutido también con Valentín el tema quizás como usted mismo dice, don Miguel, el tema de la lingüística. En la ley te deja ciertos vacíos que quizás tú puedas entender, que te habla de que el candidato haya sido electo y no así como está. De igual manera, esta ley ha sido llevada en diversas ocasiones ya al Tribunal Constitucional, la cual ha fallado, y de acuerdo a mis anotaciones, han sido modificados ya los artículos, suprimidos, los artículos número 25, el 44, el 49, los numerales 4, 6, 7, 3, el 3 del 44, pues no se conforma en la Constitución. O sea, por no existir ese control previo, la ley se ha visto ya de frente al tribunal. Ahora, antes de la existencia del voto preferencial, las candidaturas ganadas eran de un partido, pero hoy en día el candidato puede decir, bueno, votaron por mí, no por el partido al que yo pertenezco, ¿no le parece? Sí, pero mire, el politólogo, por favor, disculpe. Sí, mira, lo que sucede está que en República Dominicana el voto es directo. O sea, el ciudadano vota por un candidato, no vota por el candidato de un partido. El partido es el vehículo, pero el fin es el candidato. En otros países de América Latina, me parece que en Colombia, si mal no recuerdo, el candidato electo, si se desliga del partido político, también se está desligando de la posición para el cual fue elegido. En República debería ser la sanción. Sí, en República Dominicana no se ha contemplado eso, lo que podríamos decir que es otra vía expedita para incentivar lo que nosotros hemos estado discutiendo como transfugismo. Ahora, hay dos momentos. Todavía podría pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre el tema.
o ya el hecho, como dice el licenciado Medrano, ya decidió, al no decidir, de hecho decidió. Claro, esa es su Podría decisión. Al no decidir, decide porque mantiene la vigencia la decisión adoptada por el Tribunal Superior Electoral. Pero podría tomar una decisión diferente ahora, ¿no? Sí, también. Ahora Podría tomar la decisión. Pudiese tomarla, pero entonces afectaría de manera drástica la economía nacional en el sentido de que tendríamos que volver a reimprimir las boletas que ya se encuentran. No, pero no me refiero ahora. Asumiendo que fuera No me refiero ahora. Sería absurdo y crearía un problema que prácticamente podría incidir en las elecciones, ¿no? Me refiero en el futuro. Podría decidir que tenía razón. A futuro debe decidir. El Tribunal Superior Electoral o que el Tribunal Superior Electoral se equivocó. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Los amigos televidentes continúen con nosotros. Edición Nocturna regresa después de esta pausa. Estamos de vuelta en edición nocturna. Estamos hablando sobre el transfugismo, los males y consecuencias del transfugismo. Tenemos a tres distinguidos abogados: Valentín Medrano, Sigmund Freud, Luis Torres y un politólogo, Daniel Pou. Eso que llamamos transfugismo, ¿qué efecto ha hecho en la política dominicana? ¿Cuáles han sido realmente las consecuencias a lo largo de nuestra historia reciente política? Bueno, es un asunto de historia política. Y yo creo que un atrevimiento mío iniciar en este bloque diciendo que desde los coludos y los, ¿cómo se llamaban nosotros? Los boludos y los coludos. Los boludos y los coludos, nosotros hemos visto qué incidencia tiene el transfugismo en la República Dominicana. Nosotros sabemos de cómo el transfugismo le costó a la República Dominicana que personas de la dignidad, por ejemplo, de Juan Bosch, no pudieran volver a ser presidente de la República. Nosotros sabemos que el transfugismo le impidió, por ejemplo, a Peña Gómez ser presidente de la República. Entonces, ha sido un elemento decisor en los resultados electorales de la República Dominicana, pero también ha sido un elemento perturbador, afectador, cercenador de las garantías democráticas, y ha sido la tumba incluso de muchísimos partidos políticos. Entonces, para la sanidad de los partidos políticos, el transfugismo debe regularse. Y también, como dijo el doctor Pou, nosotros debemos asimilar a través del derecho comparado y hacerlo germinar en la República Dominicana ese tipo de garantías para los partidos políticos, porque aun cuando se dice, ciertamente, el voto es preferencial, pero difícilmente una persona gana una candidatura que no sea con la sigla de esos partidos políticos tradicionales en la República Dominicana. Incluso se van líderes y posiblemente no ganen elecciones. Entonces, no solamente eso, licenciado, sino que para uno optar por una candidatura tiene que serlo a través de un partido político. Sí, la ley lo establece así. La ley lo establece así hasta que el Tribunal Superior Electoral diga lo contrario, que yo creo que debe decirlo, porque el vehículo del partido político no te obliga, cuando tú te separas de él y brinca la cerca, te va para otro partido político, dice el Tribunal Superior Electoral en la parte espiritual de su decisión que tú no puedes cercenar ni ponerle ese escollo al derecho a ser elegible que la Constitución no manda, como si fuera un derecho a disentir. Bueno, pero yo creo, don Miguel, que el transfugismo es una mala conducta, es una inconducta. Nadie puede decir que eso es correcto. O sea, indefectiblemente de lo que sea, como dijo el politólogo, ahora mismo, después que pasen las elecciones, usted puede irse para el partido político que usted quiera, porque no estamos, es la temporalidad del ejercicio de la acción que describe, porque tiene que ir acorde con ese momentum histórico, porque usted, como dice el derecho civil, usted no está obligado a permanecer ni en indivisión, ni perennemente atado contractualmente a nadie. Mire, yo voy a retomar ahí donde dice Valentín, porque es importante. Déjame hacerle un pequeño aporte a Valentín.
breve. De hecho, en estos días ya incluso alcaldes electos, regidores, ya han empezado a migrar hacia otros partidos, apenas teniendo unos 15 días de haber sido juramentados. Esas personas, de acuerdo a lo que establece la ley, sí podrían ser sancionadas, es mi entender, porque fueron electos según una plataforma electoral, como dice Valentín, se beneficiaron de la plataforma electoral de unos partidos y ahora simplemente pretenden buscar sus mejores intereses, quizás bajo el pretexto de los intereses de la patria. Pero entiendo que sí debería de ser sancionada una persona que fue electo bajo una plataforma. Al brincar a otra, no debería de permitirse. Usted quiere ir. Sí, porque escúchame que te aclare algo. Aquí pasó algo horroroso y eso no tiene que ver nada con simpatías personales. Aquí hubo un candidato a alcalde que desertó una semana antes prácticamente de las elecciones para la alcaldía, las abortadas del 16 de febrero. Un señor que se hizo elegir por un partido. Y voy a decir el nombre, dentro del PRD para alcalde de la capital, y le ofrecieron un empleo en otro partido y dejó al partido sin candidato. O sea, ya el partido había invertido muchísimo dinero, los esfuerzos, el trabajo de estructura que eso implica. Y ese señor, nada, decidió que él no iba por ese partido prácticamente una semana antes. Señores, y eso es punible, Pero mire, punible. don Miguel, retomando ahí, don Miguel, hay algo importante, porque yo creo que este debate lo menos consecuente es la parte jurídica, que hay una parte sociológica y política, que es donde radica todo el problema. El principal problema, si ustedes ven, que aquellas personas que, como usted menciona, o sea, son tránsfugas y viven brincando, usualmente son personas que no se han identificado con el partido desde el inicio. O sea, aquel que está identificado con un partido y que ha formado el partido y se ha encargado de construir el mismo y que tiene una afinidad ideológica, los casos son muy contados en los cuales se dan ese tipo de saltos. Pasando el tema de Leonel Fernández, que fue muy particular, porque ahí el caso de Leonel Fernández fue una división por un asunto muy puntual sobre el resultado de una primaria. Yo creo que los partidos son los principales responsables de todo esto que ocurre, porque los partidos muchas veces colocan en posiciones a personas que no tienen ningún tipo de compromiso de identidad con las posiciones partidarias, y las colocan ahí porque o son populares, o porque tienen recursos, o porque de una manera u otra se llevan bien con las altas instancias del partido. Entonces, cuando esas personas llegan a estos lugares sin ningún compromiso partidario, nada garantiza que una vez se vean en una situación de dificultad de ese partido, crucen al otro bando. O sea, los partidos son los responsables de esta situación, que deben forjar su dirigencia y deben que la misma se sienta afín con esta. Y yo creo que de esa manera podemos controlar el tema del transfugismo. Es un tema que va de raíz, o sea, desde el inicio de tu entrada como simpatizante, como miembro de una organización política. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con la crisis del sistema de partidos políticos en República Dominicana, porque antes los partidos y las candidaturas se conformaban por militantes de tradición. Era el privilegio del militante de tradición ocupar en cada proceso electoral una posición cimera en la boleta. Se intentó introducirlo así en la ley, pero fue suprimido de igual manera. Se quería establecer un tiempo, una militancia mínima para poder optar por la candidatura, y el Tribunal Constitucional lo declaró no concorde con la Constitución. Bueno, pero eso se empezó a discutir desde cuando existía el CONARE. Igual que una serie de elementos que en el modelo de democracia de partido, porque la Constitución Dominicana lo que ha establecido es una democracia de partido. Fíjense, a ver, el ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, pero tiene derecho a ser elegido a través de un partido político, no por sí mismo. Esa es una limitación del derecho. Esa es una limitación de ese derecho. Correcto. Como existe en otros países. Yo conocí, no recuerdo en qué país, fue en Uruguay, un individuo que él se postuló a través de redes sociales. Él inscribió su candidatura a alcalde y la promovió a través de redes sociales, y
tuvo un éxito tremendo, ganó la alcaldía, una demarcación suburbana. Pero entonces es lo que te digo, entonces el derecho de elegir y a ser elegido está Enfrentada a la participación política. Claro, claro. Yo particularmente no milito en partido. Y entonces, si a mí se me ocurriera postularme, aunque fuera para regidor, ¿por qué yo no tengo el derecho a postularme para regidor? Porque no estoy dentro de un movimiento, político o dentro de un partido. Entonces, ahí hay una negación de derechos en términos constitucionales. Sí, pero esa negación se da como una forma de regulación del ejercicio al derecho a elegir y como una salvaguarda para el sistema de partidos, porque imagínese que no sea necesario el vehículo partidario, o sea, que los partidos políticos desaparezcan, que podría ocurrir en esta dirección en que vamos, pues el partido político como vehículo es innecesario, por cuanto en la visión que se tiene de las limitaciones de las garantías de derecho o inexistencia de regulaciones en los derechos fundamentales por parte del Tribunal Superior Electoral y un tanto del Constitucional, pues nosotros vamos a eso, porque ciertamente, como bien dice el señor Pou, nosotros no tendríamos la obligación, si yo soy popular, por lo que decía Sigmund Freud, yo no necesito irme a un partido político, yo soy un influencer, tengo 50,000, 60,000 seguidores, o 200,000 o 1,000,000 de seguidores. Yo puedo ser candidato a lo que me dé mi santa voluntad, yo no necesito un partido político. Entonces, eso va es el partido que te necesita a ti. Oye, eso va a terminar erosionando los mismos partidos políticos, pero los partidos políticos, según la Constitución de la República, son órganos constitucionales. Se establecen con una función constitucional y como un elemento necesario para la vida en democracia de la nación de la República Dominicana, según el artículo 216 de la Constitución de la República. Bien, entonces, yo entiendo y le doy la razón en el sentido de que los partidos políticos son vitales para un sistema político basado en el libre juego de las ideas políticas, no como la República Dominicana. Pero también yo creo que la hipertrofia del sistema político dominicano es lo que promueve el transfugismo. Es decir, es un país de 48,000 kilómetros cuadrados, 32 provincias, yo no sé cuántos municipios, 158 municipios. El antiguo Distrito Nacional, la ciudad de Santo Domingo, es hoy una provincia, un distrito nacional, 4 municipios. Todo eso lo que ha hecho es que alienta a que la gente participe en la política no como un bien, no mirándolo como un bien para preservar o fomentar el bien común, sino pura y simplemente en la búsqueda de una posición política remunerativa. Y eso le cuesta al Estado dominicano millones y millones de pesos todos los años. Bueno, pero hay un tema también que es fundamental, Miguel. Tú no puedes analizar eso al margen de la mercantilización de la política. Aquí, si tú no tienes 10 millones de pesos, tú no te puedes postular por una diputación de una provincia pequeña, porque el asistencialismo, las prácticas clientelares obligan a que los candidatos pues tengan que contar con sumas millonarias para poderse postular. Entonces, lo que pasa es que hay una cadena de acontecimientos que han ido gestando la mercantilización de la política y el socavamiento de las bases de la democracia, del ejercicio democrático. Aquí hay mucha gente que llega a partidos y a los 2 meses es el candidato a senador y al mes y medio no ayudaría a erradicar el transfugismo si se regulara la actividad política, no poniendo límites a la actividad política, sino estableciendo normas claras y precisas de actividad política. Mire, don Miguel, rápidamente yo le voy a decir a usted que, Sigmund, no te siento callado y no me gusta. Tú tienes mucho que aportar a este asunto. Mire, debo decirle, don Miguel, que aquí nada. O sea, eso de que si es conforme a la Constitución, si no es conforme a la Constitución, eso poco importa en realidad. Mire cómo nosotros estamos reunidos aquí, por eso yo hablo de actos de irresponsabilidad de parte del Tribunal Constitucional y ellos que lo tomen como quieran tomarlo, porque en realidad las cosas son como son y punto. Nosotros aquí estamos interconectados 5 personas.
esta plataforma tiene capacidad para cientos de personas. ¿Cómo usted me va a decir que en esta pandemia, por ejemplo, durante toda esta pandemia, esa persona no han podido ponerse de acuerdo para sesionar? Los 16, ¿cuántos son? Los 16, 13, los 13 miembros. Sí, del Tribunal Constitucional son 13. Ok, los 13 miembros del Tribunal Constitucional no se pueden poner de acuerdo para sesionar y sancionar ese asunto pendiente. Que como usted dice, lo mejor ya ahora, como bien menor, como mal menor, es que no decidan. Lo mejor es que no decidan en la actualidad y que las cosas se queden como están. Eso es más saludable a la vida institucional y democrática de la República. Pero lo que le quiero decir que nada es nada es, nosotros no respetamos el sistema de gradación jurídica que establece la Constitución misma y las leyes. De hecho, un asunto que todos aplaudimos y que todos queríamos y que todos acordamos, incluyendo los partidos políticos, fue que por medio de una resolución se variara una fecha establecida constitucionalmente, una resolución de la Junta Central Electoral. Eso, en derecho constitucional, en derecho procesal constitucional, eso es un desaguisado, eso es inaceptable, porque nada puede ser contrario a la Constitución de la República, pero obviamente tenemos una situación macro, una situación entendible hasta cierto punto de que situaciones han de darse dentro de una normalidad tan normal, como que, por ejemplo, esa situación que se dio de la variación de la fecha constitucional para el ejercicio del sufragio. Pero acontece que nosotros no podemos, según la misma Constitución, acudir a modificaciones constitucionales en medio de la declaratoria de un estado de emergencia. Entonces, estamos como medio entrampados y por esa causalidad se da la situación en que podemos modificar la Constitución con una resolución y que nadie hace objeción a ello y le damos una sana y correcta aquiescencia a esa situación que se da. Me gustaría conocer la opinión sobre ese punto de Simon y del señor Luis Torres. Mira, Miguel, con relación, usted sabe muy bien que la Constitución establece que las candidaturas se votan directamente, por ejemplo, el caso de los congresistas, de los diputados, o la persona. O sea, el establecer tal vez el hecho de que la candidatura en este caso sea del partido podría ser una especie de control, pero también de esa manera es un obstáculo a lo que decía creo que Valentín ahorita, de que entonces ahí estamos obligando a que las personas entonces tengan que inscribirse necesariamente por un partido para poder optar por una nominación a cualquier tipo de posición en el Estado. Entonces, pero también a la vez, creo que fue el mismo Valentín o Luis que lo mencionó, ya el Tribunal Superior Electoral estableció o declaró inconstitucional y no conforme a la Constitución el hecho de que tú no tengas que permanecer, o sea, una militancia mínima, un tiempo determinado, una militancia determinada por un partido político, que son cosas que el legislador buscaba, de crear identidad, de crear cuerpo, de crear compromiso del dirigente con la organización política, y que una vez tuviese ese compromiso con la organización política, entonces pudiese aspirar a una posición para representar no solamente a la sociedad, sino que representa también a la organización política, porque en esta semana hemos visto que parte del debate electoral, cosas que se han dado en muchas alcaldías, regidorías y todo lo demás. ¿Y a quién se tilda de culpable? No se tilda de culpable posiblemente al alcalde, al regidor, no, al partido, a tal partido, a tal o cual partido. O sea, es una persona que representa a la organización. Entonces, si nosotros no fortalecemos ese compromiso, si el tribunal evidentemente nos lo desmenuza con decisiones, entonces va a ser muy difícil, porque hay una realidad que yo creo que don Daniel lo dijo y él es experto para hablar de eso, un tema sociológico. Aquí hay la actividad política se ve como una actividad de crecimiento, de lograr espacios no solamente políticos, sino mercantil, Luis. Bueno, bien, entonces, claro, mientras siga siendo así, el transfugismo va a ser muy difícil que pueda ser controlado si cada día los obstáculos que la ley pone se van diluyendo. Caballero, porque la política, Miguel, exactamente 3 minutos. Yo le voy a conceder 45 segundos a cada uno. No, yo le cedo lo mío a Luis. Yo le cedo lo desde mi punto de vista, yo entiendo que nuestra Constitución, su contenido, el contenido esencial de nuestra Constitución es el reconocimiento o la declaración de derechos. En este sentido, nuestra ley de partidos y la ley de régimen electoral debe acatarse a ella. ¿Qué pasa?
hay un punto, como yo le comenté al politólogo, el tema de que se utiliza en los sistemas parlamentarios. Entiendo que debe ser severamente penalizado el transfugismo, pero de aquellas personas que han sido electas aprovechándose de una plataforma electoral de un partido en específico y luego simplemente brincar. Entonces, me voy del partido, pero me llevo la candidatura. No, usted se puede ir, pero deja la candidatura. Debería de ser lo correcto. Señor Pou. Sí, yo creo que el problema radica primero en que a nivel global hay una grave crisis del sistema de partidos, porque los partidos han dejado de ser partidos de militantes para convertirse en partidos de inversionistas. Eso es lo primero. O sea, ha habido una creciente mercantilización de la actividad política y esto todo el mundo sabe porque en países como los nuestros la política es el medio más expedito de ascenso social y económico de muchos sectores que participan en ella. Pero no podemos continuar con tantos maquillajes. Yo creo que después que pase todo esto, aquí hay que sentarse realmente a ponderar la legislación que tenemos, incluyendo a la propia Constitución de la República, para hacer un todo armónico. Bien. Cuando eso es una necesidad imperiosa. Señor Freun. Bueno, yo creo que, don Miguel, darle contenido a la política. Necesitamos darle más contenido. Un diputado por el Partido Republicano es muy difícil que usted lo vea yéndose al Partido Demócrata, porque son plataformas ideológicas muy distintas, en el cual el votante va a tomar en cuenta esos saltos. No quiere decir que no pueda cambiar, porque Winston Churchill cambió 3 veces de partido, vino y volvió, pero cuando le demos contenido a la política y cuando le demos ese compromiso para la organización y servir, entonces podríamos hablar de una posible controlar el tema del transfugismo. Señor Medrano, finalmente. Bueno, de mi parte, ¿qué puedo decir? Yo creo que el transfugismo es una enfermedad social que afecta a los partidos políticos, que los lacera, que los hiere profundamente, que es un mal ejemplo, muy mal ejemplo, en el 90% de los casos, diría. Vamos a reservar un 10% a personas que tienen razones de peso para zarpar, pero la temporalidad es lo que implica. Si lo haces en un momento en que eso implica afectación en términos electoreros para la plataforma que tú dejas, entonces hay un transfugismo, hay una herida y es sancionable. Creo que a nadie le hace bien. En el momento se aplaude cuando nos beneficia, pero podemos saber que eso es la misma guillotina que van a usar para cercenar nuestras cabezas en un futuro no muy inmediato, cuando se trata de aplaudir y aceptar inconductas como esta, que son reprochables y que no pueden permitirse en una sociedad que se respete. Bien, caballeros, muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Gracias. Pienso que esta conversación ha sido muy provechosa para todo el mundo, para ustedes mismos, para mí, para el canal y para los amigos televidentes, a quien le doy las gracias también por prestarnos su debida atención y su graciosa y generosa atención todos los días, y los invitamos de nuevo para estar con nosotros mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.